producto final de una auditoría, los estados financieros, es el informe y la opinión que el auditor emite de los resultados de la misma. Para fundamentar estos dos elementos, la evidencia de auditoría así como la documentación son fundamentales en este proceso, debido a que el auditor debe soportar y fundamentar la auditoría realizada. Y para ello contamos con el apoyo de los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Para nuestro primer caso, NIA 230, documentación de auditoría, contaremos con el apoyo de Leandra Herrera y Jennifer Rodas. Nuestra estructura será alcance, objetivo, definiciones y requerimientos. Alcance, objetivo y definiciones. Alcance. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría es útil para algunos propósitos, como los siguientes: facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditoría, permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo, mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras, realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales, reglamentarios u otros que sean aplicables. Definiciones. Documentación de auditoría. Registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. Archivo de auditoría. Una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos, físicos o electrónicos, que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo específico. Auditor experimentado. Una persona que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de los procesos de auditoría, las NIAs y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, el entorno empresarial en el que la entidad opera y las cuestiones de auditoría e información financiera relevantes para el sector en el que la entidad opera. Objetivo. El auditor tendrá como objetivo preparar documentación que le proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría, evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Requerimientos: preparación oportuna de la documentación de auditoría, documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de auditoría obtenida, compilación del archivo final de auditoría. El requerimiento ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de la auditoría se finalice. Este requerimiento, el auditor debe preparar documentación de auditoría que sea suficiente para hacer posible a un auditor con experiencia que no tenga una conexión previa con la auditoría. Debemos de entender la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría realizados, los resultados de los procedimientos y la evidencia de auditoría obtenida, los asuntos importantes que surgieron durante la auditoría, conclusiones alcanzadas y los juicios profesionales importantes adoptados para alcanzar estas conclusiones. El auditor puede incluir extractos o copias de los registros de la entidad. El auditor documentará las discusiones sobre las cuestiones significativas mantenidas con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad y con otros. Si en circunstancias excepcionales el auditor juzga necesario dejar cumplir un requerimiento aplicable de una NIA, el auditor documentará el modo en que el procedimiento de auditorías alternativos aplicados alcance su objetivo de dicho requerimiento y los motivos de la inexplicación. Este requerimiento, el auditor debe reunir la documentación de auditoría en un archivo de auditoría y completar el proceso administrativo de concluir el archivo final de auditoría de manera oportuna después de la fecha del dictamen del auditor. Después de haber terminado la compilación del archivo en fin de la auditoría, el auditor no eliminará ni descartará documentación de auditoría.
Este es un proceso administrativo que no implicará el desempeño de nuevos procedimientos de auditoría ni elaboración de nuevas conclusiones. Sin embargo, es posible hacer cambios a la documentación de auditoría durante el proceso final de la compilación, únicamente si son de naturaleza administrativa. Conclusión: el archivo de documentos, así como el respaldo que se maneja como evidencia de auditoría, es pieza fundamental para sustentar opiniones que se dictaminen, puesto que dicha evidencia constituye la base para una auditoría de calidad, tomando como base que, si no tenemos la suficiente información, podríamos dar una opinión sin fundamento, situación que podría descubrir nuestro poco profesionalismo. Para nuestro siguiente caso, NIA 500, evidencia de auditoría, tendremos el apoyo de Hugo Román. Nuestra estructura será alcance, objetivo, definiciones y requerimientos. Alcance, objetivo y definiciones. Alcance. Esta norma internacional de auditoría explica de lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de los estados financieros y trata la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, que le permita alcanzar las conclusiones razonables en las que va a basar su opinión. Objetivo. El auditor su responsabilidad es de diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basa su opinión. Definiciones. Nos referiremos a las definiciones contenidas en esta norma que nos ayudarán a su mejor entendimiento. Registros contables. Registros de asientos contables iniciales y documentación de soporte tales como cheques, registros de transferencias electrónicas de fondos, facturas, contratos, libros principales, libros auxiliares, asientos en el libro diario y otros ajustes de los estados financieros. Adecuación de la evidencia de auditoría. Medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad, para respaldar las conclusiones en las que basa su opinión el auditor. Evidencia de auditoría. Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los estados financieros como otra información. Experto de la dirección. Persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo objetivo o su trabajo en ese ámbito se utiliza para la entidad para poder facilitar la preparación de los estados financieros. Suficiencia de la evidencia de auditoría. Medida cualitativa de la evidencia de auditoría. La cantidad de evidencia de auditoría necesaria depende de la valoración que el auditor le da al riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. Requerimientos. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría. Incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la misma. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría, como podemos mencionar la inspección, la observación, las confirmaciones externas, el recálculo, la reejecución, procedimientos analíticos, indagación. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Tomemos en cuenta que acá menciona un punto principal, la relevancia y la fiabilidad, unos dos elementos importantes. Selección de los elementos sobre el que se realizará las pruebas para obtener evidencia de auditoría. Al realizar el diseño de las pruebas de control y las pruebas de detalle, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizará las pruebas de detalle o las pruebas de control. Los medios a disposición de un auditor para seleccionar elementos son la selección
de todos los elementos, un examen del 100% por decirlo así, la selección de elementos específicos o elementos puntuales y el muestreo de auditoría, la aplicación de cualquiera de estos medios. Ahora proseguiremos con otro requerimiento importante de esta norma, que es la incongruencia en la evidencia de auditoría reserva sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver las cuestiones y considerará, en su caso, los efectos que se están refiriendo sobre estos aspectos de la auditoría. Por ejemplo, la evidencia de auditoría obtenida de una fuente incongruente con la obtenida de otra fuente. Y el auditor tiene la reserva sobre la fiabilidad de la información que se utiliza como evidencia de auditoría. Conclusión. Es de vital importancia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la norma internacional de auditoría 500, puesto que esto recoge mucho de las consideraciones que se deben tomar en cuenta para obtener evidencia suficiente, adecuada y oportuna que le permite emitir una opinión razonable sobre los estados financieros de una determinada entidad. La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría. La evidencia de auditoría comprende tanto la información que sustenta y corrobora las afirmaciones de las direcciones como cualquier información que contradiga dichas afirmaciones. Para nuestro siguiente caso, NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Tendremos el apoyo de Carlos Cetina. Nuestra estructura será alcance, objetivo y requerimientos. Alcance y objetivos. Norma Internacional de Auditoría 501. En esta norma vamos a ver cuando el auditor expone consideraciones específicas. Todo esto para obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada con inventarios, litigios y reclamaciones e información por segmento. Todo esto de acuerdo a las normas internacionales de auditoría como lo establece la NIA 330 y 500. Vamos a ver el objetivo. El objetivo de esta NIA es que el auditor logre obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría respecto a la existencia y condición que él haya encontrado en el inventario, integridad en los litigios y reclamaciones que afecten a la entidad. También la presentación y revelación que el auditor desarrolle en la información por ciertos segmentos. Requerimientos, existencias, litigios y reclamaciones, información por segmentos. Esta NIA nos alimenta con 3 requerimientos. Uno de esos es inventario. Vamos a hablar sobre el inventario. Cuando el inventario es un rublo de importancia relativa en los estados financieros, el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia y condición del inventario. Esta evidencia también la podemos obtener de acuerdo a la revisión y presencia que el auditor desarrolle en los conteos físicos, la evaluación de los procedimientos implementados para él poder controlar y registrar los resultados en los conteos físicos e inspeccionar en sí el inventario. Una cosa muy importante es que si el auditor no puede estar presente en los conteos físicos, este debe de utilizar ciertos procedimientos. Estos procedimientos que sean adicionales para que al auditor les asegure obtener la evidencia necesaria. Todo esto relacionado con el inventario. Por ejemplo, el auditor puede inspeccionar la documentación de la venta posterior de partidas específicas del inventario. Todo esto cuando el inventario haya sido adquirido o comprado antes del conteo físico del inventario. También podemos mencionar que de la misma manera, cuando el inventario es responsabilidad de un tercero, el auditor también debe solicitar confirmación del tercero en cuanto a lo que haya de existencia y condición del inventario, y así él puede realizar cierta inspección y
procedimientos necesarios. Ahora bien, con el segundo requerimiento, que esto es litigios y reclamaciones. También es muy importante porque en esta el auditor debe diseñar e implementar los procedimientos necesarios para que él pueda identificar esos litigios y reclamaciones que involucren a la entidad, que la afecten y que esto representen un riesgo a la entidad, un riesgo de representación errónea, que todo esto afecte su importancia relativa. También estos procesos o procedimientos implican una investigación con la administración, una investigación, una revisión y también correspondencia relevante, que todo esto sea como una aprobación de gastos legales pagados de vengados. Con todo esto, el auditor también debe solicitar ciertas representaciones escritas a la administración o encargados del gobierno corporativo acerca de los litigios y reclamaciones conocidos. Todos estos sean relevados por medio de un desarrollo de la auditoría. En lo personal, yo aprendí que cuando el auditor determina que los litigios y reclamaciones se vuelven un riesgo, estos riesgos son una representación errónea de importancia relativa, que el auditor tiene que llevar una comunicación mediante una petición escrita al consejero legal de la entidad, siempre y cuando ésta sea posible de acuerdo a las leyes, a regulaciones también. Y si no es posible, el auditor debe aplicar también ciertos procedimientos de auditoría adicionales. Si la administración o el consejero legal se niega a responder dicha petición y no se puede obtener la suficiente evidencia de auditoría como lo dicta esta norma, el auditor también debe modificar su opinión en el dictamen sobre los estados financieros. Quiere decir que la va a llegar a afectar. Y por último, nuestro último requerimiento, la información por segmentos. Este requerimiento también es muy importante porque el auditor en este requerimiento debe tener muy en claro que debe obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre cierta presentación y revelación en la información por segmentos. Esto todo mediante un entendimiento de métodos que él va a utilizar o que va a utilizar para la administración. Y todo esto para poder determinar una información de segmentos y demás procedimientos analíticos. Y de auditoría, muchas circunstancias que él va a poder llevar. Conclusión. El propósito de esta norma internacional de auditoría, NIA, es establecer normas y proporcionar lineamientos adicionalmente a lo contenido en NIA, evidencia de auditoría, con respecto a ciertos montos específicos de los estados financieros y otras revelaciones. Presenta la forma de cómo obtener evidencia de inventarios sobre su existencia y su condición, por ejemplo, tener presencia en el conteo del inventario físico, evaluar las instrucciones y procedimientos de la administración para registrar y controlar los resultados del conteo físico del inventario o inspeccionar el inventario. Presenta la forma de cómo el auditor deberá diseñar y realizar los procedimientos de auditoría necesarios para identificar los litigios y reclamos que involucren a la entidad y que puedan dar origen a un riesgo de representaciones erróneas de importancia relativa. Por ejemplo, al momento de planificar, el auditor deberá considerar una investigación con la administración, incluyendo la asesoría legal interna, revisar minutas de las juntas de los encargados del gobierno y revisar los gastos legales. Presenta la forma de cómo el auditor deberá obtener evidencia suficiente y apropiada respecto a la presentación y revelación de la información por segmentos. El auditor debe obtener un entendimiento de los métodos que usa la administración para determinar la información por segmentos. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias por su atención.